Distinguida concurrencia, muy buenas tardes. Para iniciar el programa de la conferencia de esta noche, tiene la palabra el coordinador de Relaciones Públicas de la Brigada de Rescate y Esperanza, señor Marco Jesús Cabrejo Vázquez. Muy buenas tardes con todos. Nuevamente nos unimos a un domingo para estar todos en esta conferencia virtual acerca de el COVID y el corazón. Conferencias que nos ayudan muchísimo para estar informados de toda esta situación que estamos pasando hoy en día. A nombre de la misión médica Jorge Arévalo Pans, Rotary Club Iquitos, Eddie Gómez Zúñiga, presidente de la promoción 1990 del Colegio San Agustín, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a la conferencia El COVID-19 y el corazón. A continuación, las palabras de la doctora Paola Díaz, miembro del staff de médicos de la Brigada de Rescate y Esperanza. Muy buenas tardes, como ya he sido presentada, soy la doctora Paola Díaz Neira, pertenezco al staff de la Brigada de Rescate y Esperanza de la doctora Arévalo. Estoy muy contenta de pertenecer a esta brigada, poder ayudarlos de alguna forma. Estas conferencias son muy importantes ya que nos actualizan y nos informan respecto a la situación actual que estamos pasando. Así que está en nuestras manos frenar la propagación del COVID-19, por lo que les recomiendo estar siempre atentos a lo que informen los médicos de las especialidades diferentes. Así que están invitados a formar parte de estas conferencias todos los domingos a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Permítame presentar a nuestro conferencista invitado. El doctor César Guerrero Miranda es graduado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con especialidades en medicina interna en la University of Miami, cardiología, Montefiore Medical Center de Nueva York, e insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante cardíaco en Newark Vet Israel, Nueva Jersey. Doctor Guerrero, muy buenas tardes. Sea usted bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es César Guerrero. Yo soy, como mencionaron, médico peruano. Trabajo en Estados Unidos. Actualmente resido en la ciudad de Dallas, en Texas. Tengo el placer y el sumo gusto de estar presente en esta conferencia para poder brindar un poco sobre mi experiencia en el manejo de pacientes con problemas cardiovasculares y que lamentablemente están atravesando el proceso infeccioso de COVID. Y importante también despejar algunas dudas, mitos y preocupaciones que la población puede tener con respecto al tratamiento, con respecto a las complicaciones o a las recomendaciones en prevención que se pueden hacer para evitar que una enfermedad más se agregue allá a los pacientes que están teniendo el proceso infeccioso del COVID. Yo quiero empezar con, una vez más, agradecer para haber sido aceptado en este muy importante grupo que está ayudando mucho a la comunidad, y estoy dispuesto a brindarles las respuestas a las preguntas que tengan. Primeramente, lo que yo quisiera comentar es de que sobre mi especialidad, que es cardiología, es muy importante que los pacientes tengan en cuenta de que aun cuando esta pandemia está afectando muchísimo y está produciendo muchos estragos en la sociedad, es muy importante también saber de que las enfermedades cardíacas continúan avanzando y continúan presentándose, y es muy importante reconocer cuando uno tiene procesos que son otros relacionados a la infección y prevenir complicaciones mayores, ¿no? Entonces, bueno, estoy dispuesto a cualquier pregunta y a seguir con la presentación.
Muchas gracias, doctor. De momento no tengo ninguna pregunta. No sé si de repente alguno de nuestros panelistas que nos acompañan también podría hacer alguna consulta relacionada con el tema. Bueno, si no, puedo empezar comentando un poco sobre lo que sabemos de la enfermedad del COVID y las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Aun cuando la infección del COVID puede producirse en cualquier tipo de paciente, es muy importante saber, como ya muchos sabemos, de que el COVID, esta infección, tiende a presentarse con mayor severidad en pacientes que tienen algunos problemas médicos de base y sobre todo relacionados a problemas relacionados al corazón o con problemas que producen un elevado riesgo de enfermedades cardíacas, como hipertensión, como pacientes mal controlados con diabetes o pacientes con enfermedades cardíacas previas, que hayan tenido infartos previos. Y es importante reconocer de que aun cuando la enfermedad puede procesarse con procesos más severos en estos pacientes, los pacientes que han tenido ya procesos al corazón anteriormente, igual pueden tener una reagudización de su problema cardíaco, ¿no? Que en esta situación se puede hacer un poquito más difícil de reconocer o mantener el tratamiento adecuado. Entonces es importante que aquellos que ya han tenido procesos cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares, que tengan un cuidado mayor en mantener estas enfermedades de base bien controladas. ¿Qué quiere decir? Si uno tiene un proceso, ha sido, bueno, contagiado y tiene el proceso de infección de COVID, pero tiene enfermedad de hipertensión, es importante saber controlar eso, mantener sus medicamentos al tanto, al día, hacerse un control minucioso de la presión, saber de que esté bien controlada. Igual eso para de otras enfermedades, como mencionaba antes, mantener la glucosa bien controlada en pacientes diabéticos, el estar consumiendo los medicamentos para el manejo de colesterol. Todas estas cosas que debemos tener siempre en cuenta y que son muy importantes que se mantengan en control. Y como ya he mencionado, el que tenga uno la enfermedad del COVID no lo exenta de que pueda tener procesos cardiovasculares. Entre las muchos que pueden pasar, pues lo que más hay que estar atentos es de que no tengan desarrollo de proceso de dolor de pecho. Hay que estar seguro si es dolor de pecho, cuál es la causa. Acudir a los centros médicos si es que la situación se pone más complicada, sabiendo aún que ya han tenido procesos cardiovasculares previos o que tienen factores de riesgo grandes. Entonces son todas estas cosas que uno tiene que saber y tiene que tratar de que la infección de COVID va a tener un curso y va a tener que uno mantenerse al tanto de que no se presenten signos de alarma, de complicación, pero en ese interín hay que estar atentos también de que no tengan una complicación cardíaca, ¿no? Y eso hay que descubrir cuáles son los signos de alarma, acudir al hospital si es que es necesario, ¿no? Doctor, una consulta me está llegando por interno. Un paciente con hipertensión arterial y está con tratamiento con IECAS, ¿puede continuar con el mismo tratamiento o tiene que cambiar? Bueno, es una muy buena pregunta. Ha habido mucha controversia sobre el manejo de la presión elevada en pacientes que ya están tomando IECAS. Bueno, como digo, había mucha controversia porque habían unos estudios hechos en animales que arrojaban que en estos animales el inhibir este medicamento lo que hace es bloquear una serie de receptores que son
paradójicamente los mismos receptores que usan estos virus para entrar en las células. Entonces, la duda era de que si esos receptores, los virus podrían aprovecharse de que uno está tomando estos medicamentos para ingresar en una forma más, con un mayor volumen, con una mayor tasa de infección al paciente. Bueno, lo que se ha demostrado es de que cuando estos estudios hechos en animales se trasladan a evaluar en pacientes reales, en pacientes humanos, pues esto no es así. Y lo que todas las guías recomiendan es de que los pacientes que están tomando los IECAS o medicamentos como lisinopril, captopril, solo si es que hubiera una indicación del médico para cambiarlos, debería continuar en estos medicamentos, porque el beneficio es mucho, mucho mayor que detener estos medicamentos y, como digo, aumentar las chances de tener otras complicaciones. Entonces, la recomendación es si uno tiene presión alta y está tomando estos medicamentos IECAS, como le digo, lisinopril, captopril o de ese tipo de nombres, la recomendación es continuar tomándolo a no ser de que su médico le esté recomendando cambiarlo. Acuérdense de que si estos medicamentos no se toman, lo que más probablemente va a pasar es una descompensación con elevación de la presión arterial, que es algo que no queremos que nos pase estando infectados, ya que uno sabe que la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo para un COVID severo. Entonces, lo más importante es continuar tomándolos. Aquí veo una pregunta, no sé si yo la puedo leer y tratar de responder. Sí, por supuesto. Ok, me dicen, es la arritmia, déjeme ver, si es la arritmia, entonces uno de los signos de COVID, esa es la pregunta. Y me dicen, mi primo nunca tuvo este problema corazón y ahora le dio arritmia. O es una causa de una combinación de la citromicina con la hidroxicloroquina que dicen ahora. Bueno, ese es un tópico muy, muy, muy vasto. Cuando uno tiene un proceso infeccioso, y sea cual sea el tipo, el organismo lo que trata es de compensar, de atacar esa infección. Y la forma de atacar esa infección es activando unos mecanismos de estrés que uno tiene en el organismo, una serie de sustancias que lo ponen uno en un estado de alarma, un estado de estar en vigilio de infección. Y eso es lo que activa nuestro sistema inmune y nuestro sistema de defensa para poder atacar las infecciones. Cuando eso pasa, uno de estos mecanismos de estrés lo que produce en el corazón es elevar el pulso cardíaco. Quiere decir de que uno tiene taquicardia. Quiere decir que el ritmo cardíaco que normalmente pues, se mantiene en un promedio entre 60 y 80, comienza a acelerarse y uno comienza a sentir la sensación de palpitaciones o esa sensación de que el corazón está yendo mucho más rápido, como si uno estuviera corriendo o uno estuviera teniendo alguna situación de ejercicio cuando uno no la está teniendo. La taquicardia en ese sentido, con el proceso infeccioso, es normal. Es algo que es esperable, es algo que tiene que pasar. Sería normal que no pase, porque es, como digo, es una de las tantas formas, las manifestaciones del organismo de atacar esta infección. El punto aquí es de que no todas las taquicardias o palpitaciones son normales. Algunas son manifestaciones de procesos patológicos, no normales, que se llaman arritmias. Y estas arritmias, entre las muchas que existen, están muchas que están asociadas a algún daño, alguna patología especial con el uso, o que pueden estar asociados de la hidroxicloroquina y citromicina. Estos productos tienen a ver, déjeme ver un problema aquí. Bueno. A ver, perdón, creo que
tuve un problema aquí con el internet. ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Bueno, lo que estaba diciendo era de que cuando uno llama arritmias a estas palpitaciones, estas arritmias, algunas de esas están asociadas a un efecto adverso del uso de la hidroxicloroquina y la citromicina. Obviamente, no toda palpitación, no toda elevación del ritmo cardíaco significa que uno tiene arritmia. Pero lo que sí hay que estar atentos es de que si uno tiene un problema cardiovascular de base, por ejemplo, ha tenido infartos, o ha tenido enfermedades cardiovasculares previas, o toma medicamentos por problemas al corazón, es bueno esto discutirlo con el médico tratante que le está tratando la infección del COVID, para que le hagan algunas pruebas, sobre todo lo que llamamos un electrocardiograma, para saber si es que usted está en el grupo de riesgo, en los pacientes que podrían, usando esos medicamentos, desarrollar algún tipo de arritmias. Y eso es lo que hay que estar vigilantes, ¿no? Porque hay casos reportados, esos medicamentos se vienen usando por muchos años y hay casos reportados en que uno puede producir arritmias malignas relacionadas a este tipo de medicinas. Entonces es importante tener primero una evaluación de base si uno tiene un problema cardiovascular para estar seguro que este medicamento no produzca daño, ¿no? Doctor, una consulta. Aquí me están haciendo llegar una pregunta a Iquitos. Hidroxicloroquina, ¿qué le recomendaría? Hidroxi más cloroquina, ¿qué le recomendaría a las personas? ¿Tienen ya el tratamiento en casa? A los pacientes que ya están usándolo, bueno, si uno está en el tratamiento, lo que es que estar relacionado al problema cardiovascular, ¿no? Lo que hay que estar atento es si uno siente que la frecuencia cardíaca comienza a aumentar demasiado o tiene síntomas de elevación de la frecuencia cardíaca asociado con otras molestias, por ejemplo, mareos relacionados a elevación de la frecuencia cardíaca con dolor de pecho. Eso no es una reacción normal, eso no es una taquicardia relacionada al proceso de estrés porque uno está combatiendo la infección. Hay que estar atentos de que eso no sea un proceso de arritmia que está pasando. Entonces, si algo de eso sucede, lo que yo les recomendaría sería no esperar y conversar con el médico que le ha dado estos medicamentos para saber qué está pasando, ¿no? Igual, este proceso de elevación de la frecuencia cardíaca o taquicardia, uno espera que sea una respuesta pues adecuada, pero no exagerada, ¿no? Si los latidos cardíacos están muy, muy rápidos, si esos producen mareos, producen dolor de pecho, producen mucha agitación, pues es bueno hacerse una evaluación, porque uno no sabe si lo que está pasando en realidad es que están teniendo otra complicación que no sea la infección. Por eso es bueno saber que cuando están pasando este tipo de cosas y hacerse una evaluación médica, ¿no? Aquí tengo una pregunta. Me dicen, me pregunta Zico, me dice, si en caso fuimos contaminados con el coronavirus 19 aproximadamente hace un mes, ¿es necesario el uso de mascarilla en la casa? Pues la recomendación es de que uno se mantenga, cuando uno haya tenido la infección y está en casa, que se mantenga aislados, ¿no? Una vez que, lo ideal sería, una vez que haya pasado este proceso de infección, que en este caso es un proceso de infección leve, ya que está en la casa, una vez que los síntomas han pasado y que la fiebre o la fiebre y la tos ha pasado, lo que es recomendable es hacer un test para ver si ya uno no tiene la infección nuevamente. Pero a veces eso es un poco difícil a poder hacer el test nuevamente y saber si la infección ya pasó. Por lo que yo les recomiendo es que si están aislados, es aislarse hasta que los síntomas hayan pasado, ¿no? Mientras que hayan síntomas, lo mejor es que mantengan máscara, mantengan aislamiento en la casa, en una zona
en una zona aparte del resto de la familia para evitar que el resto de la familia se contagie. Y una vez que los síntomas hayan disminuido o hayan pasado completamente, pues tratar de mantener una evaluación a ver si no están infectados o liberarse de la máscara, ¿no? Pero mientras que están sintomáticos, la recomendación es estar aislados en la casa y con máscara, ¿no? Correcto. Doctor, una consulta por aquí. ¿Qué piensa de Sí. la recomendación que todos tomen aspirina de 100 miligramos diarios? Actualmente en Iquitos se está recomendando eso en las farmacias, los vecinos, etcétera. Bueno, eso pues no hay un sustento de estudios o de recomendaciones de las sociedades de cardiología sobre el uso de aspirina en este tipo de situaciones, ¿no? El miedo, el temor que se origina sobre el uso de aspirina es básicamente en el temor de la formación de coágulos, que es lo que se ha visto en pacientes que tienen infección de COVID. Si bien aún no sabemos quiénes están propuestos a desarrollar, no. Lo que sabemos es de que la formación de coágulos se presenta generalmente en pacientes que tienen COVID severo. Se han hecho, o sea, tratado de evaluar cuáles son los marcadores o cuáles son las condiciones que hacen de que uno tenga un proceso de formación de coágulos. Pero Doctor Guerrero, disculpe, nuevamente tenemos problemas con la señal. no en ¿Me escuchan bien ahí? Ahora sí. Ok, perfecto. Como decía, el uso de aspirina para el paciente que tiene enfermedad leve, el que está en casa, uno clasifica el COVID como enfermedad leve, es aquel que no necesita estar en el hospital. Enfermedad moderada o severa son los pacientes que necesitan estar admitidos al hospital. En los pacientes que tienen enfermedad leve, lo más probable es que no van a desarrollar coágulos. Y la aspirina, como les digo, no es un medicamento para prevenir coágulos, no es un medicamento que trata coágulos. Entonces, no tiene una sustentación fuerte el tomar aspirina diaria. Y lo que sí puede producir son efectos adversos. La aspirina el uso continuo de aspirina puede producir sangrados gástricos, pueden producir gastritis y si no tiene una indicación clara, pues la recomendación es no usarla, ¿no? Porque puede producir más complicaciones que beneficios. Por lo tanto, yo no recomendaría el uso indiscriminado de aspirinas en la casa en los pacientes con enfermedad leve, a no ser de que tengan una indicación clara. Por ejemplo, problemas cardiovasculares, diabéticos, pacientes que han tenido infartos, pues ellos quizás tienen la indicación de tomarlas, pero no todos, ¿no? Correcto. Por aquí también preguntan, ¿sería bueno tener desfibriladores en los centros COVID-19? Pues yo creo que los desfibriladores deberían estar presentes en cualquier centro que atiendan a pacientes, sobre todo si tienen, pueden tener algún tipo de complicación de arritmias, ¿no? Bueno, es a veces difícil por la coyuntura en el Perú de tener desfibriladores en todos los centros, pero creo que basados en la evidencia de que pueden producir procesos cardiovasculares como los que he mencionado, pues yo creo que sería válido tenerlos si es que están disponibles, ¿no? Pero obviamente a veces es complicado tenerlos, ¿no? Correcto. Si tengo un stent o marcapaso, ¿puedo tomar hidroxicloroquina?
Igual, el tener, o sea, el tener stents, tener stents o marcapasos es porque uno ha tenido una enfermedad cardiovascular previa, de enfermedad coronaria o marcapasos por algún proceso de arritmias o el ritmo cardíaco bajo, ¿no? Lo que llamamos bradicardia. Estos son los pacientes que yo creo que deben tener antes del uso de hidroxicloroquina en la forma como se está indicando ahora, debería tener una evaluación previa y un asesoramiento previo por su cardiólogo para estar seguros de que no están en este grupo de riesgo que pueden desarrollar arritmias relacionadas con el uso de este medicamento. Por lo tanto, lo que normalmente uno hace es hacer un electrocardiograma y ve si uno tiene una propensión al riesgo de estas arritmias, ¿no? Y eso yo creo que debería hacerse. Correcto, gracias. Por acá también hace una pregunta. ¿Qué recomendaciones nos daría respecto a pacientes con cardiopatías congénitas infectados por COVID-19? Bueno, generalmente el paciente con cardiopatía congénita es un paciente complejo, ¿no? Son pacientes que tienen muchas, dependiendo del tipo de anomalía congénita, pues la anomalía congénita va desde de tener un soplo cardíaco a tener unas complicaciones, cardiopatías congénitas más complejas y que están más propensas a tener arritmias o tener fallas cardíacas, o pacientes, sobre todo en pacientes que hayan tenido muchas intervenciones quirúrgicas para corregir los procesos congénitos. Mientras más cirugías, intervenciones hayan tenido, mayor chance de desarrollar arritmias, ya que las cirugías lo que producen es como un foco arritmogénico, ¿no? Un foco de formación de arritmias. Entonces, son pacientes más complejos. Igual, yo creo que necesita una evaluación básica del cardiólogo, porque al igual que otros pacientes, como pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o hayan tenido infartos, estos pacientes también están en el grupo de tener enfermedad COVID severa. Por lo tanto, hay que revisar si la enfermedad congénita de base está bien controlada o no, y analizar si medicamentos que pueden producir arritmias, como la hidroxicloroquina o la acitromicina o la combinación de estos, no van a poner a ese paciente en riesgo. Necesitan una evaluación un poquito más exhaustiva, ¿no?, que la población general. Doctor Guerrero, por acá consultan qué tipo de seguimiento requieren pacientes cardíacos que ya han salido o superado el COVID-19. Pues lo más importante es qué tanta recuperación completa, o sea, qué tanto volver al estado inicial los pacientes han logrado, ¿no? No hay que olvidarse que, bueno, el COVID, el sitio de ataque del COVID son las vías respiratorias. Ese es el punto de ataque, ¿no? Y a medida de que este proceso se hace más severo es cuando ya se comienzan a complicar otros órganos. Si uno ha tenido una complicación de COVID leve, que lo llamamos al que está en la casa, lo que hay que estar, la gran mayoría, la muy vasta mayoría de esos pacientes tienen una recuperación completa. El paciente que termina teniendo COVID y termina siendo hospitalizado porque la cantidad de oxígeno que tienen es baja, o porque comienzan a respirar muy rápido, o porque ya comienzan a tener fallas de otros órganos que lo ponen en un grupo de severidad moderada o severa. Esos son los pacientes que aún no sabemos cuánto tiempo van a tomar para que se recuperen completamente. Acuérdense, esos pacientes, cuando salen de alta o van a la casa, quieren decir de que ya el curso de la enfermedad ha mejorado tanto que pueden continuar con una observación rigurosa en la casa y continuar con este proceso de convalecencia, ¿no? El proceso de recuperación.
Lo que no sabemos es cuánto tiempo eso va a demorar. Entonces, lo que se necesita es, lo que hacemos acá son llamadas por teléfono a los pacientes para saber cómo están, cómo van mejorando. Cuando ya no están teniendo un proceso de infección activa, es evaluarlos en la clínica, ver si todos los órganos están funcionando adecuadamente y que no están teniendo unas complicaciones más a largo plazo, ¿no? Entonces la recomendación es, una vez, si ese ha estado en el hospital, una vez estado de alta, continuar uno evaluándose o teniendo en claro si es que no hay si el proceso de recuperación continúa en la forma positiva, ¿no? Si uno se está sintiendo mejor, más fuerte, las fiebres ya no han vuelto, el apetito está mejorando, la respiración está mejor, cuando uno camina no se cansa mucho como se cansaba antes. Todo eso quiere decir que el paciente está recuperándose. Si esto comienza a cambiar, lo que tiene que hacer es una evaluación otra vez para ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué proceso está ocurriendo? Doctor, tengo aquí unas preguntas que están llegando por interno. Ajá. Erika está consultando cuáles serían las complicaciones en un paciente con cardiopatía congénita que en la actualidad consume aspirina de 100 miligramos y enalapril de 10 miligramos. Claro, como había mencionado, pacientes con cardiomiopatía congénitas generalmente son complejos, depende del tipo de cardiomiopatía congénita que está presentando el paciente, ¿no? Hay pacientes que, hay pacientes que tienen un proceso congénito que no necesita reparación quirúrgica y que se manejan con medicamentos. Y, por ejemplo, en este paciente que está tomando un antihipertensivo y la aspirina, lo más importante es mantener esos medicamentos al día y no dejarlos, ¿no? Porque, como había mencionado antes, puede complicarse con un COVID severo si es que uno deja de tomar de estos medicamentos. Y necesita yo creo que si uno si la recomendación del médico es iniciar acitromicina o hidroxicloroquina, hay que estar evaluado primeramente por su médico, el médico tratante del cardiólogo, quien está siguiendo esta malformación congénita o el proceso congénito, para estar seguros de que no tengan alto riesgo de desarrollar arritmias, ¿no? Aquí están complementando la pregunta la misma persona. Dice que ella, supongo que la paciente, tiene atresia tricuspidea y vive con circulación tipo Fontan. Claro. Esa es una malformación congénita que es más compleja, ¿no? Por ejemplo, es un caso donde el lado derecho, la válvula tricuspidea, que es la válvula del corazón derecho, la válvula no está abierta, entonces no permite el paso de la sangre y lo que le han hecho una operación, que le han hecho un conducto para que la sangre circule desde la parte inferior del corazón, que se llama aurícula, hacia las arterias pulmonares, las arterias pulmonares, que son las que regresan la sangre al corazón izquierdo. Estos pacientes tienen que tomar aspirina de por vida, porque esos conductos, esa vía se puede bloquear, se puede producir coágulos ahí. Y tienen que mantener una presión arterial adecuada, porque si la presión arterial es alta, entonces la resistencia es tanto que ese conducto no funciona tan bien, produciendo otra vez una mayor propensión a tener coágulos. Por lo tanto, otra vez, la recomendación es la misma: continuar con los medicamentos, continuar tomando la aspirina y estar seguros de que la presión arterial está bien controlada. Si eso no pasara, entonces hay que controlarla un poco más, quizás aumentando la dosis, quizás usando algún tipo de medicamento alternativo o combinándolo con el losartán que ya está tomando para
para mejorar esa presión, ¿no? Y todo lo que uno trata de hacer es evitar que haya una complicación más sobre la que ya uno tiene, que es la infección, ¿no? Que el del COVID. Correcto. Aquí Ana pregunta, soy paciente hipertensa, tomo losartán de 50 miligramos. Si olvido tomar mi pastilla de la mañana, ¿qué debo hacer? Pues lo ideal es, obviamente, el losartán, tomarlo cada 24 horas, ¿no? Una vez al día. Si uno se lo olvidó en la mañana, pues lo importante es en ese día tomar la pastilla de todas maneras y al día siguiente retomar en la frecuencia o en la hora del día que normalmente uno lo toma, ¿no? Generalmente el olvidarse de una pastilla no es generalmente un gran problema, a no ser que la presión arterial esté muy, muy mal controlada. Entonces yo no me estaría muy, muy preocupado sobre eso, solo tomarla en algún momento en el día y continuar con el régimen que uno toma a diario, ¿no? Olga Marina Arce consulta, buenas noches, doctor Guerrero. Ya superé el COVID, pero tengo dolor de talón con ardor y por las madrugadas me despierto con una sequedad de garganta. Hoy día cumplo 2 semanas de aislamiento, tuve problemas del corazón y solo estoy tomando atorvastatina. Gracias por su respuesta. Bueno, quizás quería saber un poco más por cuál es la indicación de la atorvastatina. Ha habido muchos estudios pequeños que demostraban, dirigían los resultados a que usar medicamentos para el colesterol en pacientes que tienen COVID sin indicación previa, pues los pondrían en una mejor condición, pero igual son estudios pequeños, no han sido corroborados en estudios grandes. No es la indicación de las sociedades de cardiología, las sociedades grandes de cardiología, de usar medicamentos para el colesterol en todos los pacientes con COVID. Pues el dolor de talón, no veo mucho la relación con el proceso infeccioso. Bueno, hay que estar seguro de que no haya un proceso alternativo articular o si alguna otra patología que esté pasando con ese paciente, estar seguro de que no esté ocurriendo sobre el talón, que no hay un proceso infeccioso, inflamatorio, ¿no? Este dolor de garganta y sequedad de garganta, pues es muy común y se mantiene por bastantes días. Igual, es un proceso de recuperación, un proceso inflamatorio, infeccioso, que va a tomar tiempo para recuperar. Lo que uno puede hacer es, entre el uso de analgésicos con paracetamol, yo no recomendaría mucho el uso de antiinflamatorios, a no ser de que, sobre todo el uso de antiinflamatorios en pacientes con problemas cardíacos, no es el medicamento de indicación de preferencia, sino utilizar paracetamol, hacer garras de aguas con sal y limón, cualquier forma de tratar de aliviar un poco los síntomas, pero a no ser de que eso esté acompañado con fiebre, con mucho malestar o mucho dolor al pasar los alimentos o pasar la saliva, que estén indicando un proceso infeccioso, sobreinfectado sobre lo que ha pasado con el COVID. Yo creo que hay que mantener el curso y usar medicamentos para aliviar los síntomas, ¿no? Muy bien. Doctor, tengo una pregunta aquí. Perdón. Sí. ¿Debería un paciente con problema cardíaco que viene a centro para su control que use telemedicina en lugar de venir físicamente? Pues sí, es un poquito difícil, ¿no? Porque es un poco complicado hacer telemedicina en pacientes con problema cardiovascular, porque uno tiene que examinarlo y tiene que hacer análisis y cosas de esas. Yo creo que si si el paciente tiene un curso estable, o sea, quiere decir
de que es una visita en clínica por rutina, no ha habido ninguna exacerbación del problema cardíaco, está chequeando sus signos vitales en la casa, como la presión arterial, latidos cardíacos, si está manteniéndose bien, no tienen síntomas extras o nuevos cardiovasculares que están pasando. Pues esos pacientes yo creo que uno puede hacerle seguimiento por telemedicina y cuando la ocasión se pueda dar, hacer una visita en la oficina, ¿no? Yo creo que es más riesgoso hacer una visita en clínica con la pandemia que está galopante y que hay mucha chance de contraer una infección cuando alguien está estable, ¿no? O sea, si no es estable, yo creo que hacer telemedicina y hacerle seguimiento luego y estar seguro de que no haya ningún síntoma nuevo, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría. Correcto. Las lesiones tipo nodulares en mano podrían estar relacionadas con inflamación en los vasos. Por ejemplo, este paciente tiene lesiones muy dolorosas, según tengo entendido. A ver. Voy a sacar este de aquí. Pues veo en el tercer, perdón, en el cuarto dedo, veo como una nodularidad ahí. Cuando uno ve nódulos así de este tipo en enfermedad en manos, pues, lo primero que nos viene a la mente en pacientes que tienen fiebre y que tienen problemas infecciosos es sobre endocarditis, ¿no? Pero tienen una coloración particular que no la veo muy clara aquí. Bueno, pero uno puede tener una sobreinfección aparte de haber tenido el COVID, ¿no? Lo que hay que estar seguros cuando esto pasa, si uno está pensando en endocarditis, es que estar seguros de que uno no tiene un proceso bacteriano que está ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Y puede pasar en pacientes que tienen reemplazos valvulares o tienen y que hayan tenido procedimientos invasivos previos. Pues si la clínica va hacia eso, o sea, con fiebre, con un proceso infeccioso que no está claro y estas nodularidades, hay que estar seguros de que no tienen una bacteremia, ¿no? Que puede producir que puede ser un signo de endocarditis. Bueno, eso es por lo que veo en la imagen podría decir, ¿no? Y si no, pues habría que estar diagnóstico diferencial. Correcto. La persona que estaba haciendo la consulta respecto al ardor en el talón y la garganta dice, ¿cuánto tiempo más debo estar en aislamiento ya que tengo miedo a contagiar? Pues yo creo que la respuesta más clara es el aislamiento se debe mantener hasta que uno esté completamente asintomático, ¿no? Si uno mantiene síntomas como tos, aire, fiebre, es un indicador de que la infección todavía está activa, ¿no? Aun cuando está en la fase de convalescencia, que está recuperándose, pero si esos síntomas están todavía presentes, es muy probable que todavía sea un foco infeccioso, ¿no? Y hasta ese punto debería estar aislado, debería estar usando mascarillas para evitar que se propague el virus. Y si no hay forma de aislarse en el mismo sitio donde vive con los otros familiares, el resto de personas que están alrededor de esa persona que está infectada debería usar máscaras también, ¿no? Para evitar el contagio. Pero el aislamiento se tiene que mantener hasta que los síntomas estén activos, ¿no? Idealmente, una vez que los síntomas han pasado, el hacerse la prueba del COVID, ver si la infección ha desaparecido, es importante, pero como les digo, a veces es muy, muy complicado hacer eso, ¿no?
por la falta de recursos. Entonces, mientras que uno está con un proceso infeccioso activo, que está sintomático, debe mantenerse en casa, aislado. Correcto. Por aquí también consultan, se está observando muchos pacientes que usan de manera indebida la warfarina. ¿Qué recomendaciones daría a todos los pacientes que lo utilizan de manera alarmante? Bueno, este es un punto que creo que es muy importante hacer hincapié igual, la warfarina, al igual que la pregunta anterior de la aspirina, se está usando de manera indiscriminada como debido al creciente temor que existe entre la población, entre los médicos, de estar no tratando pacientes que puedan tener procesos de coágulos, de formación de coágulos. Pero hay que, más sobre todo en la warfarina, igual en la aspirina, yo creo que ninguno de los dos se debería usar si no tienen una indicación clara. Pero los pacientes que están tomando warfarina, la warfarina es un medicamento que es un anticoagulante, a diferencia de la aspirina, que es un antiplaquetario, que inhibe las plaquetas. La warfarina lo que hace es pone la sangre rala. O sea, lo que hace es, si uno se corta, la sangre no va a coagular, porque ese es su mecanismo de acción. Y la warfarina tiene, o sea, evita la coagulación, pero cuán intenso es su accionar depende de qué nivel tiene en la sangre, de unos niveles que uno lo sigue, que se llama INR, ¿no? Lo que se está viendo ahora que se está recomendando el uso de warfarina indiscriminadamente porque es muy fácil, muy accesible, es un medicamento genérico de bajo costo. Cuando no hay indicación y no hay forma de seguir si ese nivel de warfarina está muy alto. Y en algunos pacientes lo que se están viendo es de que el tomar la warfarina sin medirse estos niveles hace de que tengan un alto nivel de anticoagulación y sean muy, muy propensos a tener sangrados internos o tener complicaciones relacionadas a traumas, a cortes, y que son muy, muy graves y muy, muy difíciles de tratar, ¿no? Por lo tanto, igual estamos incrementando las chances de tener una complicación cuando no la necesitamos, ¿no? Por eso mi recomendación es no usarlo, porque no tienen una sustentación de estudios sobre el uso de la warfarina en pacientes con COVID, y lo que puede producir es mucho más daño que beneficio. Hay pacientes obviamente que necesitan tomarlo y que tienen indicación y que saben muy bien cómo se usa y que lo monitorizan muy bien y saben cómo se hace, pero pacientes que no tienen indicación y que la indicación es solamente por infección de COVID, no deberían tomarlo. Doctor, dentro de las diferentes patologías cardíacas, ¿algunas son especialmente más críticas cuando aparece la infección del COVID? Pues sí, lo que se ha visto es de que pacientes que hayan tenido procesos cardiovasculares como procesos coronarios o infartos, o que tengan enfermedad de insuficiencia cardíaca de base, o que tengan factores de riesgos asociados a estas dos enfermedades como hipertensión, como diabetes, diabéticos, obesos, fumadores, aunque todos estos factores de riesgo ponen a estos pacientes como una estratificación de riesgo alto si desarrollan el COVID, ¿no? O sea, pueden desarrollar una enfermedad que progrese a una enfermedad severa. Por lo tanto, estos pacientes deberían tener una mayor conciencia de protegerse, de contraer la infección y tener en cuenta en controlar los factores que uno puede controlar, los factores cardiovasculares que uno puede tener controlados y tratando de mantenerlos en lo mejor, lo más normal posible, ¿no? Ahí va hipertensión, diabetes, el fumador que no fume o deje de fumar,
mantener una dieta saludable, el estar tomando sus medicamentos que los toma por mucho tiempo, porque uno no quiere entrar en un grupo de riesgo que si es que desarrolla la enfermedad, ponerlo en una situación grave, ¿no? Correcto. ¿Y existe algún perfil de paciente coronario más vulnerable que otro en esta pandemia? Como su sexo, edad, obesidad o algo. Pues sí, el coronario que tenga, pues, que tenga una enfermedad, pues tenga una enfermedad avanzada, o sea, que se haya tenido muchos stents puestos, que tenga enfermedad, que tenga angina, o dolor de pecho que es constante o que no se haya completamente recuperado, y que tengan los factores de riesgo que había mencionado antes, ¿no? Coronarios que ya desarrollen insuficiencia cardíaca, coronarios que ya tengan obesos, coronarios que tengan hipertensión. Es la mezcla, o sea, al añadir un factor de riesgo más, o sea, por ejemplo, el paciente que ha tenido infarto, tiene enfermedad coronaria, que aún tiene dolores de pecho, que ha desarrollado insuficiencia cardíaca, que es obeso, que es diabético, que es fumador. Entonces, esos son los pacientes que son de alto riesgo, porque estamos agregando factores de riesgos a un problema cardíaco de base, ¿no? Esos son los que tienen que tener mucho más cuidado de no contraer la infección y de controlar todas estas enfermedades y factores de riesgo que tienen, ¿no? ¿Podemos decir que las personas con enfermedad cardíaca tienen más probabilidades de morir de COVID-19? Pues lo que se ha visto es que el tener una enfermedad cardíaca de base, pues te pone en un grupo especial, ¿no? En un grupo especial de riesgo. Y son los pacientes que entre los que, pues no hay que olvidarnos, generalmente el paciente con enfermedad cardíaca es un paciente adulto mayor que ha tenido, que generalmente tiene otras comorbilidades, ¿no? Que han sido o son hipertensos de muchos años, o tienen diabetes, o tienen colesterol alto por mucho tiempo y que han desarrollado enfermedad cardíaca. Pues son pacientes que han tenido enfermedades crónicas. Ese es el punto más importante, ¿no? Cuanto más crónico uno tiene una enfermedad y su organismo está mediado por esta enfermedad crónica, son esos los pacientes que desarrollan un COVID severo, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer hincapié en la población, que si uno tiene enfermedades crónicas, diabetes por muchos años es una enfermedad crónica, hipertensión por muchos años es una enfermedad crónica, que hayas tenido un derrame cerebral que ahí se ha recuperado, pero que lo ha tenido, que viene por un proceso cardiovascular, pues es un proceso crónico. Que tengan diabetes complicados con insuficiencia renal, diabetes complicados con enfermedad coronaria. Todo eso estamos hablando de enfermedades que no han empezado hace una semana o hace un mes, son enfermedades que han estado ahí por años. Entonces, esos son los pacientes que tienen enfermedades crónicas, los que desarrollan infecciones de COVID y lo ponen en un grupo de riesgo de desarrollar una infección COVID severa. Si uno ya tiene enfermedad renal secundaria a presión alta por mucho tiempo, diabetes no bien controlada, entonces uno está entrando a un proceso infeccioso que sabemos que empieza en los pulmones, pero la infección del COVID puede diseminarse a cualquier parte del organismo y puede afectar la función de muchos organismos sin necesidad de alojarse en ese órgano. Puede poner a esos pacientes en una falla mayor. O sea, el paciente que tiene ya falla renal puede ponerlo en una falla renal peor. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que incidir es no el tratamiento, sino la prevención. O sea, eso es el paciente que debería estar menos expuestos a salir a la calle, menos expuestos a personas que están infectadas, que tener el uso de máscara es obligatorio, pero esos son los que deberían mantener el uso de máscara constante cuando están expuestos, obviamente, a posibles
a posibles vectores, posibles personas infectadas. Tienen que tener todos esos puntos bien claros y evitar la infección lo más posible, ¿no? Mantenerse en casa, si uno tiene todos estos procesos, lo base es en mantenerse en casa y mantenerse aislado del resto, ¿no? Correcto. Doctor, una última pregunta. ¿Existe mayor riesgo de contraer el virus COVID-19 en pacientes pediátricos con alguna enfermedad cardiovascular o que hayan sido operados recientemente? Pues, por lo que se ha visto es, pues en la infección de COVID, es lo que se ha visto que la gran mayoría de los infectados son pacientes adultos, ¿no? Eh, los pacientes pediátricos, aun cuando no se conoce muy bien, porque no se han hecho muchos estudios que yo conozca, pueden desarrollar la infección, pero pueden desarrollar la infección con síntomas leves o un proceso o asintomáticos, ¿no? Pero hay un grupo y esto es algo que se ha visto en las últimas semanas, hay unos procesos no infecciosos, pero más inflamatorios, que le llaman una enfermedad inflamatoria multisistémica en niños, que es muy similar a lo que pasa con enfermedades inflamatorias de todo el cuerpo, que le llamamos sistémicas, ¿no? Entonces, cuando se ha visto quiénes son estos niños que desarrollan estas enfermedades, son generalmente niños que tienen enfermedades crónicas, ¿no? No son los niños que están completamente sanos, son niños que han tenido generalmente enfermedades crónicas, y entre estas enfermedades crónicas, las que algunas han postulado son enfermedades también congénitas cardiovasculares, ¿no? Aún hay mucha información que está viniendo sobre eso, y tratar de ver quiénes son los pacientes que pueden desarrollar este tipo de alteración inflamatoria. No estamos hablando de un proceso infeccioso, estamos hablando de otro tipo podríamos llamarlo complicación relacionada a la infección del COVID, que es una inflamación sistémica de muchos órganos que desarrollan fiebres muy altas, desarrollan lo que llamamos rash en la piel, muy diseminado, desarrollan procesos cardiovasculares relacionados a la inflamación. Entonces, pero aún no se sabe muy bien exactamente qué factores de riesgo hay, pero lo que se ha visto es que esto ataca más a pacientes pediátricos que tienen enfermedades de base, enfermedades congénitas, y entre ellas cardíacas, ¿no? Muy bien, doctor Guerrero, muchas gracias. No sé si tiene algunas palabras finales para nuestra audiencia. No, bueno, recalcar la importancia del aislamiento y tratar de... creo que lo básico, lo mejor que nos podemos hacer es prevenir. Es lo que todos no necesitamos un médico, no necesitamos medicamentos. Lo que hay que necesitar es bastante sentido común, bastante intuición de en qué grupo de riesgo estamos. Y si uno considera, basado en lo que hemos estado hablando, que está en un grupo de riesgo severo, es aislarse y evitar la infección a todo costa, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Lo segundo es, estamos en un estado de pánico y estamos tratando los médicos de combatir la infección en la forma de que uno mejor puede, basados en la poca información, la información que nos llega. Acuérdense que estamos lidiando con esta infección desde diciembre de este año. Desde antes de esto nunca sé cómo tratarla, ¿no? Y hay una serie de combinación de medicamentos antivirales, antiparasitarios, que los estamos usando porque hay alguna evidencia en laboratorio de que puede ayudar en ese sentido.
Yo creo que va a haber mucha más información viniendo. Hay muchos estudios que ya se están haciendo en humanos, que se están haciendo como deben hacerse para ver si hay algún beneficio antes de usarlos. Pero hay algunos otros que no tienen ningún beneficio y que sí pueden producir mucho daño, ¿no? Y hay que hacer muy, muy hincapié sobre todo en los anticoagulantes como la warfarina y los antiplaquetarios como la aspirina, si no tienen una indicación real, si es que el paciente no tiene un proceso de una enfermedad que necesite tomar estos medicamentos. Porque yo creo que estos medicamentos sí podrían ponerlo en una situación muy seria si uno lo comienza a tomar sin control y sin indicación. Y lo otro, como habíamos mencionado, es en pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares de base o que han tenido procesos de arritmias. Y estos pacientes, antes del uso de hidroxicloroquina y acitromicina o la combinación de ambos, es bueno tener una evaluación previa, una evaluación del riesgo y beneficio del uso de estos medicamentos antes de usarlos y quizás sin querer producir una complicación que es una arritmia, que estamos hablando de un tipo de arritmias que son malignas, ¿no? Entonces esas son mis recomendaciones sobre lo que deberíamos usar y saber acerca del COVID y el corazón. Doctor Guerrero, muchas gracias por participar con nosotros esta tarde. A continuación, vamos a finalizar el programa de hoy con las palabras del doctor Marcelo Zamora, miembro del staff de médicos de la Brigada de Rescate y Esperanza. Ahora sí, ¿me escucha? Adelante, Hola. doctor. Gracias. Bienvenido. Gracias, doctor César, por tus brillantes palabras, porque nos has despejado bastantes dudas sobre el tema de COVID y el corazón, varias dudas que eran importantes para la población, para los médicos, sobre varios puntos. Gracias. Y bueno, gracias a todos también por su participación en este seminario. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zamora. Distinguida concurrencia, de esta manera damos por finalizada la conferencia El COVID-19 y el corazón. La misión PAMS Jorge Arévalo, el Rotary Club Iquitos y la directiva de la promoción 1990 del Colegio San Agustín Iquitos, en persona de su presidente Eddie Gómez, agradecen su concurrencia y los invitamos a participar en la próxima conferencia que tendrá lugar por este medio el próximo miércoles 3 de junio a las 8 de la noche. Los invitamos a visitar la página de Facebook de la misión Jorge Arévalo PAMS, donde pueden contactar a la Brigada de Rescate y Esperanza. Tengan todos ustedes muy buenas noches.